La sabiduría instruye a sus hijos y cuida de aquellos que la buscan. Quien se deja guiar por la sabiduría de Dios aprenderá de los errores de los demás y nunca vivirá resolviendo problemas. Quien ama la sabiduría, ama la vida. La sabiduría es el mismo Dios, y quien es sabio, entonces sabe discernir el bien del mal, sabe responder con alegría a la voluntad de Dios, actúa en libertad, vive en paz y siempre hace el bien. Hoy nosotros podemos ser muy inteligentes, pero no sabios, ya que siempre vivimos resolviendo problemas y nunca terminamos de hacerlo, porque cuando nos dejamos guiar por nuestra inteligencia, por nuestro conocimiento, y dejamos a un lado la sabiduría de Dios, nos equivocamos con frecuencia, cometemos tantos errores, que al final eso nos frustra, nos amarga, nos lleva a un episodio donde nunca encontraremos paz, nunca tendremos libertad, siempre seremos esclavos de haber hecho las cosas incorrectas, de no habernos dejado guiar por la sabiduría de Dios para poder discernir sobre lo correcto, lo incorrecto, la libertad, la esclavitud, la luz y la oscuridad, sobre el bien y el mal. Hoy cuántas personas son inteligentes, que tienen un título, 2, 3 títulos, pero su vida es un caos, su vida es un remolino interno que nunca les deja estar en paz, porque no saben ni siquiera administrar su propia vida, no son capaces de tomar decisiones que les lleve a la paz, a la libertad. Pueden ser ingenieros, abogados, doctores, médicos, arquitectos, cualquier carrera que hayan obtenido, pero no son capaces de tomar decisiones acertadas a su vida. Hay profesionales frustrados, hay personas amargadas, vacías. Cuando no nos dejamos guiar por la sabiduría de Dios, es ahí cuando nosotros lamentablemente abrazamos la soledad, la oscuridad y el vacío, en vez de abrazar a Cristo, abrazar la paz y la luz. Hoy hay muchos profesionales que pueden ser capaces de poder estar al frente de una institución, de una responsabilidad. Pueden vestir de ternos elegantes todos los días, pueden maquillarse, ir en los mejores autos, pero su vida a veces está lleno de mentiras, está lleno de falsedad, su vida está lleno de tantas cosas incoherentes. Hay cuantos abogados vestidos de ternos, pero que roban a los inocentes. Hay cuantos médicos que en vez de defender la vida, defienden la muerte. Hay cuantos servidores públicos que con terno y bien maquillados, perfumados, pero lleno de tanta codicia, de tanta injusticia, porque se abrazaron su inteligencia, pero no abrazaron la sabiduría. Y es ahí cuando lamentablemente no recibimos la luz del Espíritu Santo para ser coherentes, sino que lamentablemente puedes decir que crees en Dios, pero vivimos en sintonía lo que dice el mundo, dando las espaldas a la sabiduría y abrazando nuestros caprichos e intereses personales.
Por eso nos dice, los que sirven a la sabiduría, sirven al Señor, que es santo, y el Señor ama a aquellos que la aman. Quien lo sirve a la sabiduría, sirve al Señor. La sabiduría es el mismo Dios. La sabiduría es la presencia infinita de Dios. Pero hoy nosotros no abrazamos los valores, no abrazamos el Evangelio, no abrazamos la cruz. Y entonces, lamentablemente, nosotros juzgamos desde nuestros criterios humanos, actuamos desde nuestros intereses personales, decidimos de acuerdo a nuestra comodidad, vivimos de acuerdo a nuestra forma de pensar. Vuelvo a mencionar, podrás ser un excelente profesional, pero tu vida personal es un caos. Hay muchos que utilizan ropa de marca o trabajan en las mejores instituciones públicas, privadas, pero su vida está llena de tantas infidelidades, mentiras, engaños, traiciones, de tantos insultos, de tantas cosas injustas. Hay personas que llevan dignamente el pan de cada día para sus hogares, con esfuerzo, con sacrificio, ganándose dignamente, porque se dejan guiar por la sabiduría de Dios. Pero también hay personas que llevan el dinero a su casa, pero lleno de tanta injusticia, manchado de tanta sangre, de tanto dolor, de tanta, a veces, injusticia y mediocridad. Hoy nosotros, ¿por quién nos dejamos guiar? ¿Por Dios o solo por nuestros intereses personales? Cuando no nos dejamos guiar por la sabiduría de Dios, es ahí cuando los padres no son capaces de educar a sus hijos con coherencia. Llenan de cosas su casa, pero no llenan de sabiduría, no llenan de Dios, de paz. Tú puedes llenar el closet de ropa, de ternos, puedes llenar de perfumes, de maquillajes, tu habitación, el baño, pero no llenas tu corazón de sabiduría, de paz, de esperanza, de tranquilidad. Podrás vestirte un terno, podrás vestir un traje de marca, pero no te revistes de la gracia infinita de Dios para que esa sabiduría llegue al corazón de las demás personas. Y lamentablemente hoy haces que llegue al oído, pero más no profundice al corazón. Al principio la sabiduría lo llevará por caminos sin rumbo, dice, y lo atormentará con sustos y temores. Lo hará sufrir con la conducta que le impone y lo pondrá a prueba con sus órdenes. Pero una vez que la acepte de corazón, la sabiduría lo conducirá gozoso por el camino recto y le revelará sus secretos. Sí, mis hermanos. A veces la sabiduría te pone a prueba. Dios nos pone a prueba. A ver, tú dices que crees en mí, que eres católico. A ver, te voy a poner una prueba en la vida. Y es ahí cuando tú tienes que, en esas adversidades, en las circunstancias más oscuras de tu vida, te dejas guiar por la sabiduría de Dios que luego te encamina a vivir en libertad, o te acobardas, huyes y escondes, cuestionando y interrogando a Dios. Cuando tomamos decisiones llenos de ira, de capricho, de orgullo, de soberbia, cuando no te dejas guiar por el Espíritu Santo, y es ahí cuando vivimos problema tras problema, confusiones tras confusiones. Hoy, porque no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, vivimos confundidos toda la vida, preguntando, cuestionando, con dudas, con interrogancias, con quejaderas, con lamentos, porque no tienes claro. Si nosotros nos dejamos guiar por la sabiduría de Dios, entonces Él mismo nos conducirá a la paz, nos conducirá a hacer las cosas correctas,
a vivir y a disfrutar con alegría de lo que hacemos todos los días. Por ejemplo, cuando una persona se deja guiar por la sabiduría de Dios, es feliz haciendo lo que tiene que hacer. Disfruta de su trabajo, de su vocación, de su carrera, de lo que haya optado. Nosotros hoy, cuando no nos dejamos guiar por la sabiduría de Dios, vivimos quejando y arrepentidos de habernos casado, por ejemplo. Viven mintiendo, haciendo trampas, engañando, porque tú no sientes contento, porque no estás a gusto con esa persona. ¿Por qué pelean los esposos? Porque no están a gusto, porque ya no se soportan, ya no son pacientes, tolerantes, ya no saben escuchar, no saben dialogar, porque no nos dejamos guiar por la sabiduría. La sabiduría de Dios nos conduce a ser prudentes, a tener la calma, la paz, la tolerancia, sino que nos dejamos llevar por nuestros instintos desordenados, impulsos, gritos, silencios, quejaderas, humillaciones, que a veces ni siquiera pensamos lo que hablamos. Porque tú te dejas más llevar porque te crees inteligente, mas no nos creemos sabios. Y entonces sales de un problema, te metes en otro problema. Resuelves un problema, vas en otro problema. Pero el sabio aprende de los errores de los demás para no cometer y evita estar en conflictos, evita estar en problemas. Hoy, ¿qué sabiduría guía tu vida? ¿Qué sabiduría guía tu hogar? ¿Qué sabiduría guía tus decisiones, tus proyectos? ¿La sabiduría de Dios o mis intereses personales? Dios, que es la sabiduría, la fuente de la sabiduría, de la verdad, de la vida. Nosotros, ¿a dónde acudimos para pedir la luz del Espíritu Santo? Ustedes pidieron sabiduría a Dios para casar, pidieron sabiduría a Dios para emprender un viaje, pidieron la sabiduría a Dios para tomar una decisión, piden la sabiduría a Dios para aconsejar a sus hijos, piden la sabiduría de Dios para poder corregir, guiar, formar y acompañar a su familia, piden al Espíritu Santo que les ilumine con la sabiduría para que puedan amar con plenitud su familia, su matrimonio. ¿O simplemente actúo a mi conveniencia? Cuando me conviene digo la verdad, cuando no me conviene me enojo, cuando me conviene me hago silencio, cuando me conviene soy soltero, cuando me conviene soy casado, cuando me conviene es mi familia, cuando no me conviene no es mi familia. ¿Qué buscamos día a día? La paz, pero vives en un conflicto interminable. Día a día buscamos amar, pero llevas en tu interior un sismo donde no puedes controlar tu ira, no puedes controlar tu temperamento, no puedes controlar tus impulsos. ¿Qué buscamos entonces? Es ahí también hoy en el Evangelio de San Marcos, la envidia. Estaba la envidia en el corazón de Pedro, en el corazón de Judas. Estaba la envidia en el corazón de Juan. Estaba la envidia en el corazón de los apóstoles. Por eso dice, hemos visto que expulsaba a los demonios en tu nombre, como no era de los nuestros, se lo hemos prohibido. Hoy la envidia te lleva a prohibir que el otro sea feliz, que tenga paz. Hoy la envidia te impide que el otro viva bien.
La envidia te lleva a limitar que la otra persona sueñe por sus anhelos, por sus proyectos. Hoy la envidia te lleva a prohibir, a manifestar el amor que siente el otro para que sean felices. Hoy la envidia los lleva a enojar ver una pareja, por ejemplo, dado de la mano por la calle. Es el escándalo. Uy, dicen, son antimorales y no sé qué tanta cosa. Pero en cambio, gritar, pelear, insultar, eso es normal. Hoy le prohíbes, por ejemplo, que una persona viaje. En vez de alegrar la envidia, ¿por qué él viaja? ¿Por qué él va a otro país? ¿Por qué él hace esto? ¿Por qué él hace aquello? La envidia te lleva a querer impedir que la otra persona progrese, haga realidad sus sueños. Como no es de mi familia o como no es de mi círculo de amigos, entonces no le invito al compartir. Hoy porque cuando son tus amigos, tus compinches, ahí sí aceptas y eres cómplice de la corrupción. Hoy en nuestro país miramos dos olas, donde el uno ataca al otro en el campo político. Entonces, como no es de los nuestros, la insulta, le prohíben hablar. Hoy la envidia, le prohíbo hacer campaña por tal partido político. Le prohíbo y así viven peleados. Son dentro de la propia familia. Le prohíbes que voten por tal candidato. Le prohíbes que voten por tal lista. La envidia te lleva, mis hermanos, la envidia es el cáncer que acaba, que carcome las relaciones interpersonales. La envidia es el asesino para destruir las familias, para destruir los hogares, las amistades. La envidia es el cáncer que cada día va acabando la felicidad de las personas. La envidia es tan contagiosa, peor que las cepas del coronavirus, una más peligrosa que otra. Y cuánta envidia llevamos en nuestro corazón que lamentablemente luego Jesús dice: no se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre que luego sea capaz de hablar de mí, sea capaz de hablar mal de mí. Nadie es capaz, o no hay ninguno que haga milagros en mi nombre que luego sea capaz de hablar mal de mí. ¿Quién traiciona a su propia familia? La propia familia, valga la redundancia. La propia familia habla mal. Primero abrazan, se saludan, se sientan en la misma mesa, pero en el corazón hay envidia. Los apóstoles estaban sentados con Jesús en la última cena, pero en el corazón de Judas ya había la envidia, la malicia. En el corazón de Pedro también ya había cobardía, y por eso negó 3 veces y el otro vendió 30 monedas. Hoy, ¿cuántos viven bajo el mismo techo, en la misma casa, pero en el corazón hay envidia, donde son capaces de hablar mal del uno contra el otro? Entre hermanos se hablan mal, se odian, y muchos viven en tribunales, en juicios, en peleas, donde parecen enemigos que hermanos. A veces entre esposos que duermen en la misma cama, donde comparten día y noche, son a veces los primeros en hablar mal el uno contra el otro, lleno de ira. Cuando se enojan, se pelean. Hoy la envidia es tan dañina y enfermiza, que te frustras, te revuelcas internamente cuando una persona, por ejemplo, obtuvo una casa, un vehículo, una profesión, un título, un negocio.
te lleva a carcomer la envidia y a juzgar y a hablar mal de esa persona. Yo siempre suelo decir, no todo el que se acerca a ti son tus amigos o son tus amistades. Porque cuántas ovejas que te rodean están disfrazados de lobos rapaces que buscan la oportunidad para acabar contigo, destruyéndote, manchando tu dignidad, quitando la paz por envidia. Dentro de la propia familia a veces traiciona el uno contra el otro, lleno de envidia. No ves las consecuencias que pasa. ¿Cuántos hijos por envidia están contra los padres pidiendo herencia? Por envidia piden herencia. Porque los hijos no deberían pedir herencia a los padres. Pero muchos ya no tienen ni vergüenza. Quieren tener más que la mamá y por eso piden herencia, lo que no trabajó, lo que no les costó nada, quieren pedir. Y piden, y viven hablando mal de los... Un hijo, una hija, por envidia es el que quiere las herencias. Porque quiere tener más, no se conforma. ¿Por qué los hermanos viven enojados? Por envidia. Y como están enojados los hermanos, les prohíben llevarse entre primos. Como estamos enojados, no nos llevamos, tampoco ustedes pueden llevarse. Y les prohíben a sus hijos a llevarse, a relacionarse con sus propios primos. La envidia los lleva a no relacionarse incluso con los amigos del barrio. Hoy por la envidia, todo mundo quiere ser coordinador, quiere ser jefe de una institución. Por envidia destruyes. A veces la familia destruye. La familia, algunos no te quieren ver bien, te quieren ver peleados, enojados. Cuando vives bien, cuando se relaciona bien, cuando vas a misa, cuando no pelean, cuando tratan de progresar en lo económico, en lo laboral, en la familia también tratan de ser cada día mejores. Muchos les prohíben, es como un escándalo. Y ahí viene la cizaña, el desprestigio. Por eso dice, todo aquel que no está contra nosotros está a nuestro favor. ¿En contra de quién estás? ¿Y a favor de quién estás? ¿Estás en favor del amor o en contra del amor? ¿Estás a favor de Dios o en contra de Dios? Porque nosotros somos católicos, cuando todo nos va bien, cuando tenemos salud, cuando te vas de viaje, cuando se gradúa tu hijo, cuando es el día de su cumpleaños, tú le agradeces a Dios, feliz, y dices, gracias Dios por estar reunido con mi familia, gracias Dios porque obtuve este título, gracias a Dios, le agradeces a Dios, estás a favor de Dios. Cuando en la iglesia te aceptan todos tus caprichos, estás a favor de la iglesia, estás a favor del sacerdote. Pero cuando ya te exige, estás contra del sacerdote, criticas, desprestigias y vas contra el sacerdote, vas contra la iglesia e incluso vas contra Dios cuando estás en problemas y en dificultades. No le agradeces a Dios, sino que le cuestionas, le interrogas. Entonces aquí la pregunta, ¿estás con Dios o estás contra Dios? No podemos prender dos velas al mismo tiempo, a Dios y al diablo. O estamos con Dios o estamos con el diablo. ¿De qué sirve que nosotros leamos la palabra de Dios si tú siembras odio, rencor, violencia? ¿De qué sirve que vayas a misa, que comulgues, golpees el pecho, si en el transcurso de la semana destruyes a tu familia? ¿O vives de mentira, de corrupción y haciendo trampas? ¿O estamos a favor de Dios o en contra de Dios? ¿O somos católicos que cumplimos los mandamientos, los sacramentos?
¿O somos que estamos contra la iglesia, que no obedeces los sacramentos? Porque muchos prohíbes o prohibimos hacer los sacramentos. Y dices que has leído la Biblia 2, 3 veces. ¿O cuántos que escuchan por la radio detrás de estas pantallas, los están aquí, dicen que son católicos, pero cuando el sacerdote les obliga, les exige, entonces están contra lo que se les exige, les pide, y entonces se enojan? ¿A favor de quién estás? Que la mayoría, ay padre, porque soy católico, porque creo en Dios, quiero bautizar a mis hijos, dice. El diablo también fue católico, el diablo también cree en Dios. Pero estás contra Dios. Estamos contra Dios. Eso no que nos gusta. Por eso Jesús es claro. Porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre que sea luego capaz de hablar mal de mí. Hoy nosotros podemos decir que creemos en Dios, rezamos a Dios, pero mañana, en cambio, le rezas al diablo. Hoy crees en Dios, mañana crees en el diablo. Hoy rezas, pero mañana criticas. Hoy comulgas, pero mañana robas. Hoy estás aquí frente al Santísimo, pero mañana estás haciendo atrocidades. Hablamos contra la iglesia, hablamos contra Dios. Y que cuestionan que por qué el certificado de matrimonio, por qué mi hijo tiene que hacer 3 años para la confirmación, 3 años para la Eucaristía, por qué tengo que hacer el curso prematrimonial, por qué tengo que hacer el curso prebautismal, por qué los padrinos que tienen que ser casados por la iglesia, para qué tantos papeles, para qué tantos documentos, para qué tantas cosas, porque nos exigen muchas cosas, nos cambiamos de religión, porque no nos quieren bautizar a nuestros hijos, porque los padrinos son de otra denominación, entonces me vuelvo y hago protestante. Vaya y hágase protestante, le felicito, váyase, pero no viva haciendo tanto daño a la iglesia. No vivamos haciendo tanto daño a la iglesia, que decimos que somos católicos, pero mediocres. Váyase, sea feliz en otra denominación, pero no haga tanto daño a la iglesia. No siga engañando a los demás. No siga contaminando la mente y el corazón, porque los católicos son los que dañan a otros. Les prohíben, no te vayas a tal parroquia porque allá te exigen mucho. Pero estás rezando. A veces qué mediocres somos, ¿verdad? Así son. Al menos aquí en Galápagos así son. Eso no les gusta que les digamos. O estamos con Dios o estamos contra Dios. Porque cuando conviene, el Padre si les dice todo sí, eso es el Padre. Ahí sí estamos a favor del Padre. Pero si el sacerdote puso sus parámetros, quiere poner orden, todo mundo va contra el sacerdote. Y pensarán ganar, pues no sé, o intimidarnos, no sé qué pensarán. ¿Qué pensarán? No están contra el sacerdote, están contra Dios, contra la iglesia. Por eso al final, o estás con Dios o estás con el diablo. Todo aquel que no está contra nosotros está a nuestro favor. ¿Estamos a favor de los mandamientos, de los sacramentos? ¿O estamos en contra de los sacramentos? ¿Estás a favor de la vida o en contra de la vida? Porque hoy nosotros decimos que creemos en Dios, pero estás en contra de la familia, de la vida. Hoy ya no quieres tener hijos, adoptas perros, gatos. Hoy estás contra la dignidad de la persona, a favor de los derechos de los animales. Claro que los animales merecen derechos también. Pero por encima de los animales, ¿quién está? Pues? Hoy matas una tortuga, tienes que pagar una multa de $13,200 por una tortuga. Por una tortuga, pagar 13,200. ¿Y cuántos niños son abortados, violados, explotados? ¿Y nadie habla de eso? ¿O estás a favor de qué estamos? ¿Estamos a favor de la vida o a favor de la muerte? Los animales tienen su derecho.
Aquí, ¿quién defiende la dignidad de los adultos mayores? ¿Quién defiende la vida, los derechos de los niños? Nadie. Aquí la mayoría violan a los niños, a veces su propia familia. Todos callan, nadie dice nada. Pero mataron una tortuga, es el escándalo. ¿Y cuándo defiendes la dignidad de los seres humanos? Hoy no defendemos. Hoy cuántos hermanos migrantes un día se fueron por el camino, un día llegaron a Estados Unidos indocumentados, sin papeles. Ahora porque tienen papeles, tienen documentos, tienen residencia, ciudadanía, están contra los propios latinos, contra sus propios hermanos. Antihumanos deberían ser esas personas, pero que creen en Dios, que leen la Biblia, que rezan el rosario, que van a misa los domingos, pero están en contra de los propios hermanos, de los propios paisanos, denunciando. Es que tienen que salir los que no tienen papeles. ¿Y por qué no recuerdas que tú también no tuviste papeles? Es lo mismo que aquí en Galápagos. ¿Cuántos llegaron sin papeles aquí? Muchos llegaron sin documentos, sin residencia, llegaron aquí a Galápagos. Ahora que ya tienen documentos, no, hay que votarlos a los que no tienen documentos. A los que no están legales, no, hay que explotarles laboralmente y no hay que pagarles. ¿Y están en la iglesia? Vienen a la iglesia, rezan, pero explotan a los trabajadores y no les pagan justo. ¿O estás a favor de la justicia o a favor de la injusticia? Aquí estás rezando, golpeando el pecho, pero no pagas justamente. Es que hay que votar y denuncian y chantajean. A veces mis hermanos somos, no sé qué palabra ponerlos, con tal de no pagar. Ah, no, yo te voy a denunciar al Consejo de Gobierno porque no tienes papeles. Con una denuncia, con una llamada, yo te puedo votar. ¿Por qué no recuerdan cómo llegaron a esta isla? También no llegaron indocumentados, sin papeles. Ahora que tengas papeles, por lo menos sé más humano, más agradecido, pero no seas déspota, inhumano. ¿Cuántos hermanos migrantes hoy sufren porque son traicionados por la envidia? La envidia, por eso la envidia es el cáncer, es el terrorismo que destruye y acaba la vida con las demás personas. Es que yo tengo papeles, el que no tiene papeles, ¿cómo puede tener sus cosas? Entonces le denuncia por la envidia. Hoy porque el otro que tiene papeles no ha progresado y el otro que no tiene progresa, entonces la envidia de yo le prohíbo que sea feliz. Mis hermanos, por eso la envidia ha hecho tanto daño, ha destruido tanta familia y a veces han sido traicionados por los propios amigos. A quien tanto le ayudaste, a quien le brindaste el apoyo, esa persona te habló mal, te traicionó. Y a veces da pena ver. Hay cuantos migrantes latinos que a veces de verdad me causa tanta impotencia de escucharles. Y escuchan la misa todavía. Pero no, yo estoy a favor de esto. Recuerda cuando llegaste también no tenías papeles. Ahora que tienes, por lo menos sé más solidario, ayuda, pero no estés en contra. Y los que están aquí en Galápagos también, dale gracias a Dios que tienes tus documentos, pero no explotes, no estés en contra de los que no tienen documentos, no estés en contra de los indefensos. Hoy el Señor nos dice, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre que sea capaz de hablar mal de mí. A veces tú piensas que tu familia no es capaz de hablar mal de ti y son los primeros en hablarlo. Piensas que tus amigos, tus compañeros de trabajo no te van a traicionar, son los primeros en hacerlo, porque en el corazón está la envidia, en el corazón está el veneno para destruir a la otra persona. Que el Señor nos regale la gracia de dejarnos guiar por la sabiduría de Dios. Pero nunca hagas el daño. No creas que porque tienes aquí residencia temporal o permanente en Galápagos vas a ser eterno. Recuerda que tienes familia. Y también los que están en Estados Unidos.
lo que hagas con uno de esos indefensos, algún día también la vida o Dios nos dará donde más nos duela. Por eso no podemos dejarnos llevar por la envidia para destruir la vida, la felicidad de las demás personas. Porque sí da a veces pena ver personas, porque ahora ya tienen residencia, ciudadanía en Estados Unidos, en contra de los indocumentados. Qué absurdo a veces es la vida, ¿verdad? ¿Y cuántos llegaron aquí a Galápagos también? Sin papeles, sin documentos. Y ahora, por lo que tienen la residencia permanente temporal, en contra de los que no tienen los documentos. Explotas, no le pagas lo justo y denuncias para que lo voten. Lamentablemente la envidia es tan contagiosa y peligrosa, peor que el COVID-19. Así sea. Te presentamos el vino y el pan, bendito seas por siempre, Señor.